RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Vamos a empezar este nuevo programa con algunas noticias del sector educación, antes de darle pase a mi invitado que ya nos acompaña. El sector educación, pues como sabemos, está pasando por diferentes situaciones o la coyuntura actualmente. Ya la ministra actualmente ha nombrado un nuevo equipo interdisciplinario de 23 personas, si no me equivoco, que van a revisar los textos escolares. Dentro de ellos, las personas más conocidas está como Ricardo Cuenca, que es el director del Instituto de Estudios Peruanos. Está algunos consejeros nacionales de educación, como el señor Paul Neira. Está la presidenta del Consorcio de Colegios Católicos, la madre María Antonieta, y otros sacerdotes, y en fin, gente vinculada al sector educación de diferentes lugares y de diferentes perspectivas. Ahora todavía el Congreso de la República no ha elegido su comisión, porque esta comisión va a trabajar en conjunto, entiendo yo, con la comisión también que el Congreso ponga. En este proceso todavía están, supongo que en esta semana se sabrá los nombres de estas personas, que dicho sea de paso, es una comisión ad honorem, por lo que salió en el peruano. Desde aquí lo único que podemos hacer es desearles los éxitos a ambas gestiones para lo que vayan a hacer en esta revisión de texto, que al final lo que tiene que buscar es la formación de nuestros ciudadanos, la formación integral del alumno, la formación de los próximos ciudadanos peruanos que necesitamos como país, y evitándonos de todas ideologías o todos pensamientos que en realidad nos divide más que nos une, lamentablemente, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema y con el invitado de hoy. Hemos querido invitar a Félix Toledo. Félix actualmente es administrador provincial de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, ha sido administrador general de la Orden es administrador de la Orden de las Clarisas, me parece, ¿no? De las Capuchinas, sí. Consultor, asesor en temas de educación. Lo importante es que no es educador, es administrador, señores. Y si van a darse cuenta como un administrador, al final habla también como pedagogo, y ha sido administrador de universidades también católicas como la Champañá, pero vinculado al sector de educación. Félix, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Gustavo, por la invitación, por la oportunidad de también poder dar una perspectiva distinta también, que es de un rol que juega la administración también dentro de lo que es el desarrollo de la educación. Sí, de hecho, durante mucho tiempo se hablaba, yo me acuerdo hace algunos años atrás, estoy hablando un poquito más, 10, 20 años, se hablaba de una maestría acá en Lima de administración o administración de la educación. Antes hablar de gestión, ¿no? Y después pasó al liderazgo pedagógico, y ahora ya volvemos otra vez al que el director tiene que ser experto en temas educativos. Pero durante mucho tiempo, y varias personas han sido formadas sobre la administración de la educación. Tú eres administrador, tú has tenido experiencia en administrar instituciones educativas, públicas no, privadas, pero usualmente universidades, pero ahora te toca administrar también colegios parroquiales, colegios privados. Una reflexión sobre eso. Efectivamente, son dos realidades distintas. Inicialmente he estado muy ligado al tema de educación superior, digamos, en una universidad con ideario católico, la Universidad Champañá, en donde el rol de la administración, pues, también tiene un rol de complementario bastante fuerte. Es decir, se piensa a veces que la universidad, o a veces hay unas tendencias en el pensar de que la universidad solo tiene que preocuparse por el tema académico. Sin embargo, la administración juega un rol preponderante también en la mejora, en la calidad del servicio y en este binomio que se tiene que dar administración y la parte académica.
Ahora, como bien comentas, me toca jugar un partido distinto desde la educación básica. Nosotros como orden religiosa tenemos 3 colegios. Un colegio que es netamente particular, un colegio de convenio y uno que es acción conjunta, que también estaría dentro del ámbito de convenio. Y yendo más que nada a la educación básica, antes el director en realidad era el que se encargaba un poco de todo, ¿no? Veía parte académica, hacía también de su director y también veía parte administrativa. Hoy la tendencia es que el director ya no esté metido tanto en la administración, sino que tenga este eje de soporte que le permita a él realmente concentrarse en el core de lo que es la educación, que para eso están los colegios. Entonces, hay toda una realidad económica bastante fuerte, que distrae mucho la gestión educativa con todos estos cambios que se están dando. Hablabas tú esta comisión que está generando el Congreso, pero también hay otras iniciativas por parte del Ministerio, por ejemplo, este reglamento que están sacando ahora sobre una serie de cambios que quieren dar en la gestión educativa y básicamente orientada a la educación privada. Entonces, esto va a exigir mucho más participación y mucho más imaginación en algunos espacios. Sí, totalmente. De hecho, el Estado está a punto de sacar un reglamento, si es que ya no lo sacó, pero en este proceso ha estado durante mucho tiempo. Pero antes de hablar del reglamento y profundizar, es importante la experiencia que tú tienes como administrador, porque te has acercado a la educación desde tu carrera profesional, desde tu carrera de administración, has hecho finanzas, por tanto, para ti el tema flujos, el tema activo, pasivo y todas estas cosas que para los educadores, incluso los que nos escucharán, los padres de familia, bueno, si no tienen esa carrera, les parecerá conocido, ¿no? Los que son administradores, pero para el sector de educación a veces, dice un profesor, ¿por qué tengo que saber qué es activo, qué es pasivo, balances y todo ello? Pero al final muchos de los directores hacen de esta gestión y no se quiere llamar a un nivel tan profesional porque no en todos los colegios, menos en el sector público, que no manejan presupuesto, tienen la opción de tener un administrador al costado. La mayoría de veces es el director que hace de todo, albañil, de todo hace, ¿no? Pero tú has tenido la experiencia del sector, y estás teniendo la experiencia del sector privado, donde tú das ese soporte para la administración. ¿Qué tan receptivo, y eso es una pregunta un poco que puede ser incómoda, pero qué tan receptivo son los educadores en aceptar personas que no son del área, acercarse a la educación? Sí, y gracias por la pregunta, porque de verdad es un reto, digamos, para los administradores, porque si bien es cierto, nuestra función básicamente es de soporte, digamos, al área académica, para nosotros sí es importante que los responsables de la parte académica, director, subdirector, coordinadores, o en caso subdirectores en general, conozcan la trascendencia que tiene una buena gestión administrativa. Es decir, ellos también son protagonistas indirectos, digamos, aunque ellos no se dan cuenta que todas sus acciones tienen un impacto en la parte administrativa, ya sea a nivel de organización, de solicitud de soporte logístico, de solicitud de presupuesto. Entonces, es importante que el educador de hoy, o las personas que tienen responsabilidad en la gestión de instituciones educativas, conozcan esta otra parte, este otro binomio de lo que es un presupuesto. Debe conocer un director, un profesor, saber que las decisiones que tome tienen un componente económico y que esto impacta sobre el resultado. La palabra resultado a veces es curioso, pero tienen que conocer qué es un resultado de explotación de una institución. Entonces, sí, hoy necesitamos, si bien es cierto, un administrador que conozca la parte académica, pero necesitamos que los académicos conozcan la parte administrativa. Tal cual. Y en ese binomio es donde se consiguen los éxitos o las mejoras de las instituciones. Es importante y gracias por tu aporte, por lo que has decidido, pero señores, y es bueno para todos los que nos escuchan, durante mucho tiempo el sector de educación, a veces, y un tiempo, la gestión pública de la educación fue dada por economistas, por gente de otros sectores, sociólogos, en fin. Pero lamentablemente aún, hubo una cierta resistencia en el magisterio. Yo me acuerdo claramente cuando tuvimos ministros que, me acuerdo la gestión Saavedra, más que todo, donde se llenó de economistas el Estado, y mucha gente hubo los profesores decían, ¿cómo alguien que no es educador? Bueno, si uno es históricamente, ¿cuántos educadores realmente han gestionado el Ministerio de Educación? Si quieres ver por el lado del Ministerio de Educación, y así sucesivamente. Entonces, no es que hay que decir, no, ellos no sirven o nosotros sí servimos.
en realidad es una relación mutua que se necesita para poder gestionar adecuadamente una escuela, ¿no? Y no solamente una escuela, porque también la experiencia tuya ha sido universidad, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, En la universidad necesariamente tenías que tener justamente un trabajo conjunto con el rector en ese momento. Y justamente porque se dan, la mayoría de universidades, por cómo están organizadas, tienen un consejo. Y este consejo de alguna manera es el que va llevando, digamos, es el ente, digamos, que gestiona las universidades o las instituciones educativas. Entonces, ahí podemos ver ahí la distribución. Normalmente los que conocen más el tema administrativo suele ser el administrador. El rector, digamos, puede tener, sí, cierta formación administrativa, pero por experiencia, digamos, y los demás son netamente académicos. Entonces, digamos, las pugnas que en algunos momentos se pueden dar son muy curiosas, pero yo creo que necesitamos, hoy el país necesita personas formadas en ambos aspectos. Yo me acuerdo cuando empecé yo empecé enseñando en la universidad. Yo empecé como profesor, luego se abrió la plaza de administrador, estoy administrando. Y para mí también era un mundo nuevo, porque el lenguaje era distinto, me hablaban de competencias, de capacidades, de destrezas, y para mí la verdad que todo eso era netamente nuevo, pero sí exige que nosotros como administradores, como contadores, como que vemos la parte de los numeritos, como siempre nos dicen, sepamos y conozcamos todo el mundo académico, porque al final el core bueno, hablamos en el tema administrativo, el core del negocio, digamos el core del servicio, para no hablar de negocio, sino porque la educación yo soy un convencido que es un servicio, tiene que conocer el tema académico, necesariamente, si no, la verdad que no podríamos hacer una buena gestión. Ahí es una dicotomía, porque yo la vez pasada hacía un análisis, para no ir en general, y si uno se da cuenta, las cadenas de colegios, voy a decir en general, si uno hace un análisis de sus gerentes generales, de todas, vamos a contar unas 5 o 6, las 6 son gestionadas por administradores, ingenieros o financieros, no son por educadores. Lo cual para mí como educador te dice un poco que aún, o sea, te dices, oye, qué bronca, ¿no? Pero no es que bronca, sino de repente nos falta perfeccionar como docentes y como directivos o como gestores un poco más estas habilidades. Yo creo que eso es un tema que también lo puedes ir generando y lo puedes ir desarrollando. Pero para eso tienes que pegarte a gente que sabe. Y en ese proceso sigues aprendiendo, ¿no? No digo, así como te tocó a ti aprender este lenguaje de competencia, de destrezas, el currículo, que las sesiones de aprendizaje, acompañamiento pedagógico y tantas cosas que los docentes tenemos una jerga pero bien grande, ¿eh? Sí, y ahí qué bueno que lo mencionas, porque si bien es cierto, vemos la cantidad de empresas que pueden existir, bueno, trabajan, digamos, con productos materiales o inmateriales. Aquí se trabaja con voy a poner entre comillas, no me gusta llamarlo producto, pero con un fin distinto, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, que realmente son el futuro de, aunque parezca una frase de cliché, pero en realidad son el futuro de este país. Entonces, cuando nos ponemos a pensar que las decisiones que tomamos desde administración van a impactar en su formación, ya sea en la educación básica, en la educación superior, amerita otra reflexión. Normalmente los que estamos en el mundo económico o financiero, pues pensamos mucho en la rentabilidad. Oye, mientras más rentables, mejor seremos. Aquí no, aquí en el mundo educativo yo le encontré esa magia, esa parte bonita de preocuparnos por el mejor uso del recurso. ¿Para qué? Para una mejor educación. ¿Por qué? Porque eso sí va a tener un impacto netamente sobre la sociedad. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad que el binomio administración, parte académica, tienen que encontrar por eso, por el simplemente hecho de que lo que formamos son personas para el futuro. Qué importante lo del aporte. Bien, y ahora sí, ingresando un poquito más de todo esto a nivel macro, una de las cosas de la realidad, hace algunos programas anteriores, hemos tenido aquí promotores de instituciones educativas privadas, ¿no? Y en general hablaban de, algunos tenían una tendencia de que el Estado estaba siendo muy, muy duro con las instituciones educativas privadas. Si aquello que no le piden al público, ¿por qué nos piden a nosotros? Más que entrar a ese nivel de repente legal, pero sí hay que hacer unos análisis fríos y claros de lo que está pasando en la educación privada. Más que en la educación, también en la educación privada, pero en general tú como administrador,
debe sentirlo, ¿no? Porque actualmente, ¿cuántos de nuestros padres están al día en las pensiones? Sí. La economía se ha puesto dura, todos, hay una sensación, y los que nos escuchan en las regiones, pero también aquí en Lima, la sensación de bonanza económica ya no es la de antes, y esto golpea necesariamente a colegios también, porque los padres a veces se retrasan un poquito en la pensión, y lo que no saben muchos, y bueno, a lo conocer, saben que existe una ley, Sí, la ley que se dio de la ley de la economía y la protección familiar, que correcto. a veces mal interpretada o mal usada hacen que hay gente que se vaya de los colegios sin pagar. Sí. Entonces, este es un tema complicado. ¿Cómo van esos índices? Sigue habiendo la cantidad de alumnados por la educación privada, porque algunos dicen, bueno, se están enriqueciendo. Sí, señores, pero de repente están viendo 1, 2 o 10 colegios, pero 10 colegios de Lima no es todo el Perú, ¿no? Sí, ahí Gustavo, tenemos varios actores en este cambio, digamos, o en esta actualidad económica, digamos, de las instituciones. Es decir, yo creo que la regulación es buena. A ver, yo parto de la premisa de que todos debemos cumplir la legislación, de que todo debe pasar por una formalidad. En el Perú vemos en diversos sectores, somos un país bastante tendiente a la informalidad. Y en la educación pasa algo parecido, no es ajena, digamos, a esta informalidad. Y yo creo que la regulación es buena, igual que pasó, por ejemplo, con las universidades, creación de SUNEDU, ley universitaria, y hay todo un proceso de estandarización, digamos, sobre ciertas necesidades de calidad mínima que deben tener las universidades, que me ha parecido bueno. Siento que se han quedado a mitad de camino, creo que hay muchas cosas que mejorar todavía, pero bueno, creo que partir de una base ya es importante. Y yo creo que esta misma idea se está llevando a la educación privada. Es verdad que hay muchos colegios privados que tienen menos de 100 alumnos, que son la mayoría, porque como bien dices tú, los colegios grandes son pocos, nos sobrarían dedos de las manos para contar cuántos son esos grandes colegios. La gran mayoría son de menos de 100 alumnos y en realidad muchos no tienen ni la infraestructura mínima para dictar para hacer el dictado de clases. Es sorprendente lo que podemos encontrar en algunas visitas aquí en Lima metropolitana, sin decir provincias todavía, solo hablando de Lima. Entonces yo creo que la iniciativa del Estado es buena, pero como todo, tiene que ser progresivo. O sea, lo que no podemos es siempre atacar al formal y exigirle más al formal y al informal ni siquiera cerrarlo, porque evidentemente el Estado, el Minedu, sabe cuáles son los colegios que hoy no tienen autorización para funcionar y están funcionando. No hemos visto cierre de esos colegios, siguen funcionando. Entonces, yo creo que regulación buena, pero tiene que ser dosificada. Totalmente dosificada lo que tú acabas de decir, porque justamente, o sea, y tendremos otros programas para ver un poco la versión más de los que están dentro del ministerio o cerca al Ministerio de Educación sobre este aspecto, pero una de las cosas que más me llama la atención, hace poco yo estuve en un colegio y llegó una fiscalización de la UGEL, ¿no? Que está bien, que esté bien, es válido. Antes habían llegado fiscalía, llegaron todos, porque justo hubo el accidente de este colegio en Villa El Salvador, que lamentablemente sí, fue terrible, terrible, de un niño, un adolescente, y la muerte de un adolescente, en fin, todo lo que pasó. Pero qué curioso, justo salieron a hacer barrido al día siguiente, fiscalía, Indecopi, todo, perfecto. No hay ningún problema. Si lo hacen siempre mejor, porque así estar bien preparados, y los colegios, como tú dices, que no están al día o que no tienen toda la reglamentación o son ilegales, hay que decirlo, como su palabra, ciérrenlos. Pero curiosamente no lo cierran. Y en provincias, no me dejarán mentir los que nos escuchan, no lo cierran. ¿Por qué? Porque simplemente acá hay una palabra que está conocida en el mundo político y en el país, lamentablemente, o en el mundo: corrupción. Así de claro. ¿Por qué es corrupción? Porque el dueño o el otro, como dicen acá, le da su cariño al funcionario de la municipalidad, porque ese caso es la municipalidad, y listo, siguen operando como si nada pasara. Entonces, vamos, y si uno pregunta cuántas personas son de la oficina del Ministerio de Educación, y lo he invitado algunas veces al director general que ve todas estas áreas, me dice que son muy pocos, porque no se dan abasto. No sé, si no se dan abasto con los públicos, ¿cómo se dan abasto con los privados? Sí. Y cuando yo te planteo una pregunta, ya voy a plantear la pregunta, y para seguir tocando este tema, y ahí nos vamos a ir a una pausa, pero a ver qué piensan y que los que nos escuchan en las regiones. Tú conoces el caso Fe y Alegría.
Sí. Conocidísimo, exitosísimo. Todo el mundo dice, todos queremos un Fe de Alegría, qué bueno. Ya, señores, un Fe de Alegría es un APP, alianza público-privada, ¿no? En terminología de gestión pública, APP, hablemos en cristiano, alianza público-privada. Nosotros tenemos un convenio con el Estado Vaticano. Digo, la Iglesia Católica, porque, ojo, la alianza público-privada se dio con los jesuitas, en este caso con la congregación o con la orden jesuita, ¿no? Que tiene obras en educación en todo el mundo. Igual tenemos acá, ya, no creamos solamente católicos, vamos a los evangélicos. Claro, el problema con el evangélico, los evangélicos no son un Estado, en el caso como el Vaticano, que es una figura política o de país, ¿no? Organizado Exactamente. Sí. Pero vayamos por eso, hagamos una alianza público-privada para que los colegios privados, buenos, o organizaciones como esta, puedan gestionar las instituciones públicas, que serían de repente, hagan mucho más rápido que el problema de infraestructura y todo ello se está dando, porque la planilla lo paga el Estado. ¿Esto es viable o no? No me respondas ahorita, dale vueltas, ¿por qué crees que no es posible? Y si es posible, ¿por qué no apuntalar ahí? De repente invitar a gente, a gobernadores que nos escuchan, porque sabemos que hay gobernaciones que nos escuchan, sabemos que hay alcaldes que nos escuchan, y poder hacer un piloto con esto, en alguna región, alguna institución que de repente necesite de ello. ¿Ok? Dale una vuelta y vamos a una pausa y regresamos con la pregunta de nuestro amigo Félix sobre este tema. Regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación y estábamos hablando con Félix Toledo. Félix, en su larga experiencia en el sector privado, pero también hablábamos de la experiencia de la administración. Y le habíamos hecho una pregunta. Y la pregunta era, todos saludan Fe y Alegría, ¿de acuerdo? ¿Por qué no hacer más Fe y Alegría? Bien, a ver. Hoy más allá de... Voy a hacer un preámbulo para poder responder la pregunta de Gustavo. Es decir, hay una tendencia muy clara del Estado. ¿Y en qué sentido va esta tendencia o esta estrategia, creo que ellos han planteado? Lo primero es mejorar la educación estatal. Uh-huh. Yo creo que ellos tienen un objetivo muy grande. ¿Y cuáles son las iniciativas que podemos claramente identificar? Uno, el aumento del sueldo de los profesores. Uh-huh. Ellos, la primera etapa que hicieron fueron ya todos mínimo 2.000 soles. Este año han prometido 2.200, tanto de subdirectores y directores también, según las escalas, ha habido una mejora económica en la remuneración. Segundo, están bastante orientados a la formación, el liderazgo pedagógico, a sus directores y subdirectores. Entonces, estas dos iniciativas están teniendo un impacto. ¿Por qué? Porque el profesor hoy ya no ve el colegio particular o privado como la única opción para poder desarrollarse y tener mejores ingresos, sino ya está mirando la carrera educativa docente del Estado. Segundo, estas dos iniciativas han ahogado a algunos colegios pequeños. Uh-huh. Otra iniciativa que podemos ver es que antes estaban los colegios de convenio, es decir, eran colegios, la mayoría parroquiales, digamos, en donde que había una gestión privada, pero con plazas del Estado. ¿Qué ocurre? Hoy estas plazas se están reduciendo. ¿Qué significa este impacto? Que las instituciones van a tener que contratar de sus propios recursos más docentes. ¿Qué implicaría esto? Incrementar la pensión o desaparecer simplemente. Entonces, si bien es cierto, el Estado no es el mejor gestor, digamos, de las instituciones públicas, yo creo que no está en su plan el poder ellos tercerizar, entre comillas, la educación, sino fortalecerla a ellos desde sus propias iniciativas, con sus propios recursos y con su propia gestión. Para mí, Fe y Alegría es uno de los modelos más exitosos de educación que pueden tener en esta asociación que hablas tú, Estado-privado. Sí. Esta o sea, el modelo de éxito creo que es grandioso. Se ha dado también en otros países y también han sido exitosos, pero yo creo que no está... O sea, para mí, si tú me preguntas, oye, ¿sería una salida a esta incapacidad del Estado en gestionar? Sí, para mí es una salida. Darle al privado esa posibilidad de una gestión conjunta, Estado-privado. Pero yo creo que no lo tienen ellos en agenda. Es más, creo que ni siquiera han evaluado esa opción, que la tienen a la mano. Uh-huh. Porque es verdad que muchos colegios hoy que son llevados por instituciones religiosas, pues podemos hablar de muchos modelos de éxito bastante buenos.
orientados netamente a la educación, sin pensar en el lucro, simplemente pensar en los alumnos. Pero creo que tenemos esa dificultad, creo que habría que... Has hecho una reflexión muy interesante y entiendo desde tu postura, Félix, como consultor y como representante de una institución, es válido lo que estás diciendo, pero en el fondo del meollo del asunto, y bueno, me muevo toda la libertad de decirlo y despacharme, como se dice, el problema es un tema ideológico, señores. ¿Saben por qué no quieren que haya más alianzas público-privadas? Porque la iglesia gestionaría. Y si es la iglesia católica, señores, está detrás el tema de la ideología del género. Entonces, o sea, yo entiendo que detrás de eso, entiendo el lenguaje y la expresión, pero no les interesa porque no les conviene, porque perderían terreno. Porque ¿quiénes formarían a esos jóvenes? ¿Bajo qué mentalidad serían porque ellos dirían, ¿bajo qué mentalidad serían formados? Estos que piensan así, la pregunta que les haría, ¿cuántos de sus hijos o de sus nietos o ellos mismos han sido formados en instituciones religiosas? O sea, la universidad sí existe gracias a la Iglesia Católica. O sea, reconozcamos un poco de historia. No digamos que seamos o católicos o evangélicos o ateos o lo que sea. Reconozcamos la historia. ¿Y por qué digo un tema ideológico detrás? Justo voy a citar, y mira, qué curioso, yo hace unos días me regalaron este libro de un argentino, Juan María Segura, vino al CAE de Educación del año pasado, del 2018, y fue el más antisistema que encontraste porque no usaba PPT, hablaba, se contaba chistes. Y el argentino, que ha hecho un análisis de América Latina, una de las principales reformas que tiene que haber para que la región, no digo Perú solamente, la región cambie, yo creo que el mundo en realidad es un tema ideológico. O sea, hablamos de alianza público-privada, pero en el fondo del meollo del asunto es un tema filosófico, es un tema pedagógico, pero orientado al tema filosófico y la dimensión social que tiene ese aspecto educativo. Como esto es tocar carne, no conviene. No sé qué piensas sobre eso. Sí, y ahí en esa reflexión es curioso porque si en realidad la prioridad del Estado sería la formación, la educación y el impacto social que genera esto, sabemos que la moral, la formación, el tema de la formación espiritual, es verdad que cuando hay somos personas espirituales, entonces no podemos darle solo la parte del conocimiento a nuestros alumnos. O sea, el Estado mismo se estaría disparando con el pie si empiezan a desterrar todo esto de la educación. O sea, veamos nuestra historia, de dónde venimos, y veamos los países en los que han tomado esta decisión de decir, por ejemplo, ¿no? Quitemos el curso de religión. Quitemos los emblemas, por ejemplo, pasó en su momento en España, quitemos los crucifijos o todo signo que tenga que ver con la iglesia. Pues solo veamos cómo está su sociedad hoy y preguntarnos, ¿eso queremos? No, claro, no solamente eso queremos, sino eso es válido. La pregunta que yo me hago también es, por ejemplo, yo creo que los extremos me pasó en algunos países, no sé si en España fue, en uno de los lugares en España. O sea, usted puede imaginar España o Europa, esta parte de Europa más occidental, sin historia, sin cristianismo. No tienen historia, señores. No se dan cuenta que hace poco, a mí me parece gracioso, ¿no? Tuiteaba todo el mundo que Notre Dame, que es un tema cultural, que la humanidad, la historia de la humanidad. Señores, esa historia de la humanidad es gracias a una doctrina, a una filosofía de vida, si no quieres llamar religión, ya. Entonces, claro, cuando conviene, sí, pues pobre Notre Dame, hagamos beneficio, que los vitrales, que las esculturas. Lo que hay dentro es más que escultura, señores. Pero lo que se ha quemado va más allá de eso, para el mundo espiritual o religioso. Lo mismo que puede ser con el Islam o otras religiones, para que no digan que somos católicos necesariamente. Sí. Pero detrás de eso está ello. Pero claro, lamentablemente lo ven del aspecto solamente cultural. Y esta experiencia, bueno, regresando un poco más a esta alianza que te digo, yo creo que va por ahí. O sea, hay experiencia, creo que hay mecanismos, pero hay muchos intereses de por medio. Ahora bien, si algún día se llega a solucionar esto, también es cierto que la educación privada es un servicio y es una oferta en el país. Pero también comentábamos, y justo tú también mandabas alguna información,
de que ha aumentado la morosidad. Ha aumentado la morosidad, sí, ¿no? y ahí te comento un poco. Tenemos hoy una realidad, los que estamos en instituciones privadas, una realidad muy fuerte, es decir, en los últimos 5, 7 años, el crecimiento de las pensiones y los que somos padres de familia y tenemos a nuestros hijos en colegios particulares, sabemos el incremento que ha habido. Totalmente. Para ir a digamos, unos colegios muy sencillos y poner un ejemplo muy claro. Colegios de pensiones de 500, 600, si tu hijo empezó hace 6 años, probablemente ahora estás pagando 1.200, 1.500, colegios de 200 soles han pasado a hoy cobrarte 500 y 600 soles, entonces ha habido un crecimiento exponencial en las pensiones, lo cual podría decir, oye, realmente ha habido un buen superávit para las instituciones, pero ¿qué ocurre? Hoy no es ya la realidad. Entonces, las pensiones no van a subir más. ¿Qué ocurre? Ha habido demasiada oferta, demasiados colegios que han crecido en estos últimos años que hacen que, bueno, ya no se pueda subir la pensión alegremente. Pero eso es un impacto. Lo segundo es lo que dices tú, la morosidad. ¿Qué pasa? A los colegios nos han dejado prácticamente sin armas. Yo entiendo que el Estado tiene que proteger a las familias y me parece fabuloso, pero lo que no puede hacer es ir en contra de la educación privada, ya prácticamente, y voy a utilizar esta expresión, prohibiendo la cobranza. Entonces, nosotros las instituciones tenemos muy pocos mecanismos para poder convencer, si cabe la expresión, a los padres de familia de que paguen la pensión al fin de mes. Entonces, si tenemos una ecuación que debe darse y tiene que ser óptima, pago de pensión, pago de profesores, pago de mantenimiento, de alguna manera la cadena es óptima y puede sostenerse en el tiempo. Pero ¿cómo se puede mantener una institución con calidad de servicio, con infraestructura, con una mejora continua, con gestión de talento, si no podemos cobrar? Y no solo es la morosidad, porque uno podría decir, bueno, se retrasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, buscamos unos mecanismos de financiación y salimos. Pero también está que el alumno puede llegar a fin de año, a estudiar los 11 meses los 10 meses del año, llegar a fin de año, cambiarse del colegio y no pagarte nada. Entonces nosotros, cuando digo nosotros, digo institución, ya pagamos servicios, ya pagamos mantenimiento, ya pagamos evidentemente la carga más fuerte que es el docente y no vemos ese ingreso. Y esa es una realidad que está impactando muchísimo, muchísimo. Antes se hablaba de una morosidad de 10, 15%. Hay colegios que ya están en un 20% de morosidad. El incobrable, lo que ya no se iba a recuperar de alguna manera, podíamos hablar del 0,5, 1%, y hablábamos de cifras importantes en una economía sencilla como un colegio de menos de 100 alumnos. Hoy podemos hablar del 5% de incobrable. Eso quiere decir que ese dinero ya no lo van a ver nunca más. Entonces, es una realidad muy fuerte. Totalmente. Y eso lo estamos viviendo todos los colegios privados, a diferentes niveles, desde el más grande hasta el más pequeñico. Entonces, yo creo que si el Estado de alguna manera también quiere favorecer la educación, tiene que apoyar en esta medida también, porque prácticamente entre el no cobrar y la morosidad, lo que está llevando es a quebrar a colegios pequeños. Claro, claro que sí. Y vamos a seguir tratando de este tema porque ahí tengo una reflexión más que me gustaría profundizar sobre el tema del pago de no pensiones y sobre cómo está la economía, porque tú también como administrador nos puedes decir cómo vas sintiendo desde el sector educación, el tema de la economía, cómo está golpeando la situación económica en el país, que lamentablemente está a menos. Hay que decirlo y eso es lo que está pasando y creo que todos los que caminamos o vamos en carro o en taxi o en micro o en mototaxi, en lo que vayamos, lo estamos sintiendo. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más de ello. Te invito a que te quedes con nosotros en un bloque más para seguir conversando de estos temas y que nos ilustres y les des de repente algunos consejos también a aquellas personas que nos escuchan, cómo afrontar esta situación que estamos viviendo en la educación, pero también que afecta a nosotros como padres de familia. Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estábamos conversando con Félix en el bloque anterior sobre el tema de la morosidad también y hablábamos sobre el tema del pago de las pensiones escolares en el sector. Pero
antes de hablar, y este pago se puede dar por diversos factores que nos pagan, obviamente algunos porque son un poquito frescos, pero esa es la minoría, en realidad. La gran mayoría es porque estamos pasando una situación económica complicada. La sociedad, el Perú está teniendo una recesión, algunos dicen que no, pero yo creo que sí, no sé cómo tú lo estás Sí. percibiendo en las escuelas que, bueno, a ti te toca administrar, o en el día a día, de repente así como padre de familia que eres, porque también pagas pensión a tus hijos. Efectivamente, sí. Yo creo que no hace falta ver muchos signos en la economía para saber que realmente no se ha avanzado en el país. Yo creo que sin exigirle mucho, creo que se esperaba algo más de Vizcarra y su equipo. Yo creo que no han podido desatorar, digamos, los grandes proyectos que tiene el país. Yo creo que somos un país netamente minero y es donde que los grandes problemas no se han podido resolver. Yo creo que también nos está golpeando muchísimo la delincuencia. Yo creo que la migración de venezolanos también lo notamos. Yo siempre es una pregunta que me hago. Tenemos que ir por las calles nada más. Y yo digo, ¿y dónde están nuestros peruanos que antes vendían en la calle? En realidad ya no los ven. ¿Dónde están los peruanos que atendían en los comercios? Ya no están. Entonces es una gran reflexión que ¿Y a tenemos que dónde se hacer. han ido? Es la El pregunta. tema es en qué están trabajando, ¿no? O sea, cómo mantienen hoy sus casas, porque si bien es cierto, antes podían vender en las calles y llevar algo a casa, pues hoy dónde están. Entonces, esa es la gran pregunta que a veces me hago y yo creo que tiene este cierre de año, creo que lo tiene bastante cuesta arriba el gobierno. Yo creo que tiene que tomar ya decisiones, creo que hacen falta muchos cambios. Si me preguntan, mi pensamiento interno es cuando llaman a nuevas elecciones, pero bueno, eso es un pensamiento muy personal. Pero sí, yo creo que la economía necesita un impulso muy grande, Lo que pasa es muy que el grande. ciudadano de a pie y el padre de familia que nos escucha, o nosotros, hacemos una reflexión puntual, ¿no? Si me permites. A ver, ¿tenemos seguridad ciudadana? ¿Sí o no? No. Cero. ¿La economía ha mejorado? No la siento, no la percibo porque igual todo me sale caro y sigue aumentando los precios, indiferentemente. Tres, muchos de nosotros tenemos una educación pública buena, que de tal manera que deje la privada para apostar por la pública 100%. ¿Ha mejorado? Sí han mejorado. Hay que decir las cosas, han mejorado, pero no en los índices que quisiéramos. Entonces no pago, no tengo buena educación pública de todo. ¿Tengo buena salud? ¿Los hospitales están bien? Tampoco. Entonces, Transporte. ¿para qué pago impuestos? Transporte. Transporte. Entonces, ¿para qué pago impuestos? Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Obviamente, das la argumentación. Igual hay que pagar los impuestos, por favor, con la zona nadie se meta, pero hay que pagarlo. Y hay que fraccionarlo, si no, porque si no, después te meten multas, Eso es cierto. pero, porque es nuestro deber como ciudadanos. Pero también como ciudadanos necesitamos, y con una educación bien llevada, o sea, ¿cómo enseñas al niño a respetar y a atender si no tiene ni siquiera eso? O sea, nosotros pagamos, cumplimos, pero el Estado no nos da lo por lo cual nosotros Sí, pagamos, ¿no? y ahí, Gustavo, te hago un hincapié también, porque en realidad, si nos abstraemos un poco y vemos, creo que el resultado de la situación económica actual es el resultado de cómo está nuestra educación. O sea, es decir, no tenemos en el Perú figuras, o si las hay, están muy escondidas, figuras competentes a otro nivel, que puedan destrabar nuestra economía, destrabar nuestros problemas reales, tributarios, financieros, Uh-huh. sociales. Yo creo que hay una falta de profesionales capaces de asumir estos retos, pero con experiencia. Yo creo que vemos, cambio un ministro, traigo otro ministro, vuelvo a probar. Entonces yo creo que seguimos improvisando sin dar en el clavo con profesionales realmente con una capacidad que puedan dar solución. Yo creo que eso nos falta. Y volviendo un poco al tema de los colegios, yo creo que lo que se nos viene es un reto mayor. Yo creo que hablábamos al inicio de la conversación, hablábamos del binomio director-administrador. Yo creo que ese binomio y la realidad económica va a exigir que se fortalezca mucho más. Yo creo que la única, o sea, al no tener mecanismos de cobranza buenos, óptimos, o no poder ejercerlos, porque de alguna manera tampoco Indecop y las demás instancias no lo permiten, digamos, ellos protegen en exceso, creo yo, esta cobranza y a veces nos dejan sin posibilidad. Creo que al final tendremos que demostrarle al padre de familia Uh-huh. lo que está recibiendo su hijo. Es decir,
comprometerlo, decir, mira, oye, lo que está recibiendo tu hijo es de calidad. Mira cómo lo estamos formando, mira los conocimientos que está recibiendo, pero mira el ser humano que estamos desarrollando. Entonces, cuando un padre de familia identifica que, oye, la educación es buena, pero mira el colegio, todos los esfuerzos que hace para que mi hijo de alguna manera sea un buen ciudadano, un buen profesional, una mejor persona. Entonces, el padre tranquilamente va a tener que tomar conciencia de eso y empezar a cubrir de alguna manera, saber, oye, mi parte, la parte de ellos es educar a mi hijo, sí, formarlo, pero mi parte es corresponder a esa educación simplemente pagando la pensión. Entonces, se vienen retos, se viene creo que una concientización muy grande, creo que hay que acercar al padre de familia a la gestión, que entienda, que no nos vea como unas instituciones, no, ellos tienen dinero, no les hace falta, si no le pago yo no pasa nada, no, no, no. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho de cara al docente también. Hay mucha fuga de talento hoy, docentes bien formados, las universidades los están captando. Entonces, ahí creo que también tenemos otro reto importante. Las universidades, el mismo Estado que está pagando mejor a los Exactamente. docentes, y eso hay que felicitarlo, ¿no? Hay que felicitarlo y hay que saludarlo. Eso va a hacer que la carrera docente sea revalorizada poco a poco mucho más, Sí. definitivamente, porque eso es válido que un docente gane lo justo, ¿no? Como formador de seres humanos que hay, ¿no? Evidentemente, yo conozco profesionales buenísimos que están hoy en colegios, ya con un grado de magíster, con grado de doctor, y evidentemente esta persona va a saltar a otro estado, a educación superior probablemente, va a tener un puesto de responsabilidad. Entonces, lo que nos toca a nosotros como actores, como gestores de instituciones educativas, es generar esos espacios de crecimiento, de fidelización, de generar un buen clima para que la gente esté a gusto, quiera trabajar con nosotros, y si se tiene que ir, evidentemente, Claro. pues le haremos fiesta y le diremos hasta luego, pero yo creo que el reto viene por ahí. El reto viene por ajustar binomio, director, promotor, en este caso. Claro. Y tú como, bueno, entrando un poquito ya, o parte para cerrar la entrevista de todo lo que hemos hablado, tú como administrador de una organización, de una institución religiosa, si bien son 3 colegios, pero obviamente los hermanos tienen colegios a nivel mundial también, ¿o no? Sí, es más, la misma orden en otras provincias ¿No? también tienen hasta universidades. Ah, mira tú. Entonces, sí, ¿En qué parte del mundo tiene universidades? en Colombia, por ejemplo, tienen Ya. una universidad, en Italia hay universidad. Entonces, estamos en varios ámbitos de la educación. Si bien es cierto, en el carisma capuchino, franciscano capuchino, no es la educación, pero se han dado en el camino. De los franciscanos frailes menores, ¿no? Los frailes menores, o sea, claro, los OFM, le llaman, ¿no? Claro, que son nosotros somos los menores capuchinos y sí, estamos ligados a la educación, pero el carisma, digamos, de la orden es otro, ¿no? Pero ha coincidido que se han dado estas 3 instituciones, por lo menos aquí en Perú, y la principal prioridad que tenemos nosotros es la formación del niño, ¿no? Somos conscientes de que hay un padre de familia, hay una madre de familia, hay un político que se está formando ahí, entonces conscientes de ellos, pues intentamos de hacerlo. ¿Ya hay iniciativas como globales de los capuchinos hacer una red global de educadores? De momento no. De momento no se tiene un proyecto de provincia para integrar, digamos, o articular a nivel mundial, digamos, como lo tienen otras instituciones, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Maristas, que también me tocó estar unos años con ellos tienen, por ejemplo, una red de universidades, pero claro, el carisma de ellos es la educación. Sí, claro. Entonces, al tener ese carisma, digamos, como congregación, como institución religiosa, entonces ellos sí tienen toda una red, que también están trabajando para ver el tema de intercambios, el tema de compartir conocimientos, investigación. Pero en el caso nuestro, todavía no. Todavía, digamos, nuestros colegios, el más antiguo tiene 57 años, entonces, en el Perú. Entonces somos relativamente jóvenes en la educación. Claro. Pero sí, a futuro esperamos poder ir integrándonos, desarrollar una competencia transversal, que es el carisma capuchino, y que podamos ver, ¿no? Podamos identificar en la sociedad, mira, ese alumno seguro es de la institución. Te sella, yo creo que el paso por una institución con ideario, católica, creo que nos deja un sello distinto. Y en el proceso, en el camino, en nuestro ya hacer profesional, debe notarse.
debe estar presente ese sello indeleble, ¿no? Que es los valores, la formación, la espiritualidad, el respeto. Claro. Yo creo que el Perú necesita mucho eso. Totalmente, totalmente. Además, la obra admirable que están haciendo parece poco, dirán 3 colegios, pero a nivel mundial todo lo que hacen. Y así tantas instituciones religiosas que tienen diversas obras que al final, pues bueno, uno dice, oye, se está haciendo cosas buenas. O sea, no todo está perdido, ¿no? Pues si estuviera perdido, entonces agarramos y el último apaga la luz, ¿no? Apague, vámonos, es verdad. Exactamente, ¿no? Pero no, estamos haciendo cosas y creo que estamos haciendo medianamente las cosas bien. Creo yo, con dificultades, con problemas, cosas por mejorar, sí, pero hay instituciones que sí están sacando la cara y están haciendo obras positivas, buenas, y eso es saludable. Bien, Félix, ¿alguna última reflexión que quieras dar, dirigirte a los padres de familia que nos escuchan, a los docentes, quién sabe, alguna autoridad que nos pueda estar escuchando y que es importante que ellos tengan una reflexión de una persona cercana al sector sin ser educador, como empezamos al principio, Sí. ¿no? Que es importante. Yo lo que me gustaría puntualizar, Gustavo, y gracias por la oportunidad, es poder decirles y recordarles y recordarnos que tenemos un bien precioso en las manos, en nuestras aulas, que tenemos la oportunidad de trascender en estos jóvenes, de realmente, si queremos hacer un cambio, esa es la oportunidad. Y la tenemos en las manos. O sea, cuando nuestros niños, nuestros alumnos salgan de nuestra institución, entendamos que van a hacer lo que nosotros hemos trabajado en ellos. Entonces, esa responsabilidad es tremenda, es tremendamente grande. Entonces, yo lo que les puedo decir es, amemos lo que hagamos y amemos a nuestros alumnos. Involucremos institución, alumnos, padres de familia, promotores, en realmente hacer algo distinto. Y creo que educar es hacer algo distinto. Y nada, gracias por la invitación nuevamente, Gustavo, y gracias a todos. No, muchas gracias por haber asistido, por darnos esas luces. Y vamos a terminar prácticamente con algunas noticias que durante el programa han pasado, y es bueno que saber darles a conocer que también la Comisión de Educación ya aprobó el tema de la modificación de la ley 301512, que es una ley que tiene que ver con los institutos. Ahora van a tener estatus de unidad ejecutora, lo cual hay que mirar muy bien cómo va a mejorarse el tema de los institutos técnicos y después en su momento las escuelas superiores, que en teoría los pedagógicos van a convertirse en escuelas y tener rango universitario. Y también lo que decíamos al principio, hay un plan de trabajo para la revisión de los materiales educativos que es parte de la comisión investigadora que el Congreso determinó. Entonces entendemos que pronto saldrán los nombres por el lado del Congreso. De repente en el próximo programa ya tendremos los nombres de los que revisarán por el lado del Congreso. Ya lo sabemos por el lado del Ejecutivo. Ojalá que se pongan de acuerdo y puedan una vez dejar la agenda clara y esto avance, ¿no? Porque la verdad es que ya es un tema más, otra vez como decíamos, un tema ideológico, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ojalá que se pongan de acuerdo, porque al final lo que necesitan que la educación mejore son estos niños, estos adolescentes. Y digo niños y adolescentes, no digo otras cosas, porque está de moda también, he escuchado en muchos documentos, que necesitan de la educación a gritos de calidad, que tanto los públicos como privados estemos haciendo lo mejor que sabemos hacer para el servicio de ellos. Creo yo que esto es importante. Bien, Félix, muchas gracias. Gracias, y Gustavo. Te invito en otra oportunidad para seguir conversando sobre diversos temas de educación. De repente en algún momento hacemos un breve diálogo sobre el tema financiero para que les expliques también a los directores cómo llevar herramientas fáciles para que puedan, no necesariamente tienen que manejar un Excel del nivel avanzado para manejar indicadores sencillos de gestión. Sencillo de gestión para que ellos puedan darles tips a los directores, a los gestores de colegio, incluso a los padres de familia, que les pueda ayudar para ahorrar un poco y organizar la economía de casa. Que eso es la principal economía que uno tiene que manejar. Y justo estamos a fin de mes, entonces hay deudas que pagar y hay que seguir adelante. Encantado, Gustavo. Muchas gracias, Félix, por estar aquí. Y nos encontramos muy pronto en la próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.